Muy buenas a todos, bienvenidos al canal Med Jairo. El día de hoy vamos a hacer una revisión de las nuevas guías de hipertensión arterial AJA 2025. Si les gusta este tipo de material educativo, no olviden suscribirse y darle un like. Los invito también a seguirme en mis redes sociales, en donde estaré subiendo material educativo y resúmenes para sus prácticas clínicas. Me encuentran como med.drjairo. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal Med Jairo. Este es nuestro primer video en el cual vamos a revisar la nueva guía de hipertensión arterial AJA ICC 2025. Mi nombre es Jairo Andrés Gutiérrez Vargas y soy estudiante de octavo semestre de medicina. En primer lugar, lo primero que hay que saber es que la guía se basa en recomendaciones, las cuales tienen tanto clases como niveles de evidencia. Tenemos la clase 1, la cual es una recomendación que se recomienda hacer, ya que su beneficio es mucho mayor que el riesgo. Por otro lado, tenemos la clase 3, la cual no se recomienda hacer, ya que su riesgo es mucho mayor que su beneficio. Por otro lado, tenemos los niveles de evidencia, los cuales tenemos el nivel de evidencia A, que es una recomendación que tiene una fuerte calidad de evidencia, ya que tiene diferentes estudios o ensayos controlados aleatorizados y metaanálisis a su favor. El nivel de evidencia B, los cuales tienen ya una calidad de evidencia moderada, y el nivel de evidencia C, los cuales se dividen en dos partes: el nivel de evidencia C con información limitada y el nivel de evidencia C que basa su evidencia científica en opiniones de expertos nada más. La guía nos da 4 categorías de presión arterial, en las que debemos categorizar a nuestros pacientes. Entre la primera tenemos la presión arterial normal, que son pacientes que tienen una presión arterial sistólica menor a 120 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica menor a 80 milímetros de mercurio. La segunda categoría es una presión arterial elevada, que son pacientes que están en un rango de 120 a 129 milímetros de mercurio, su presión sistólica, y una presión arterial diastólica menor a 80 milímetros de mercurio. Ya lo que nos define la guía como hipertensión arterial propiamente dicha va a ser las que se encuentran en estadio 1 y en estadio 2. En estadio 1 tenemos presión arterial sistólica entre 130 a 139 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica entre 80 a 89 milímetros de mercurio. Hay que tener en cuenta que cualquiera de estos dos valores es suficiente para categorizar a la persona en el estadio 1. Y el estadio 2 es una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio o una presión arterial distólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Es muy importante categorizar a nuestros pacientes, ya que se ha evidenciado que categorizarlos nos ayuda a una mejor toma de decisiones clínicas, y además se ha visto que estas etapas o estadios de hipertensión arterial se asocian a un mayor riesgo de nuestros pacientes de que sufran una enfermedad cardiovascular, una enfermedad renal terminal o muerte por cualquier causalidad. Hablando ya un poco de epidemiología, tenemos que la hipertensión arterial es el factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares modificable más prevalente, y además es la principal causa de muerte y de discapacidad en todo el mundo. Y se ha visto que en las últimas décadas la carga de hipertensión arterial ha venido aumentando. La guía nos da unas tablas en donde nos asocian la prevalencia tanto en grupo etario como en género, como en grupos raciales y étnicos, y de la prevalencia de la presión arterial. Entonces tenemos que en general la presión arterial va a ser más prevalente en hombres que en mujeres, y que a medida de que las personas envejecen van a tener más probabilidad de sufrir presión arterial elevada. Ya en los grupos raciales y étnicos tenemos que las razas que más tienen carga de hipertensión arterial son la raza negra, tanto en hombres como en mujeres. Y las razas que menos sufren de hipertensión arterial en hombres es la raza asiática, y en mujeres
es la raza hispana, los hispanos. Entonces, si tenemos algún paciente con estas características, es muy probable que pues tenga hipertensión arterial. Diferentes estudios también han demostrado que la hipertensión arterial coexiste con otros factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, y que estos factores actúan de manera sinérgica o aditiva para aumentar ya sea el riesgo de tener hipertensión arterial y pues aumentar también los niveles de hipertensión, como también la probabilidad de que estas personas que tengan los factores de riesgo tengan una mayor probabilidad de enfermedad cardiovascular a 10 años. Entonces esto es lo que nos muestran estas gráficas. Entonces, como por ejemplo los pacientes que tengan un colesterol total pues controlado, un HDL bueno, una tasa de filtración glomerular pues normal, que no sea fumador y que no tenga diabetes, es más probable que pues tenga sus niveles de presión arterial un poco más controlados, y su probabilidad de tener enfermedad cardiovascular a 10 años es muy baja. Pero por ejemplo pacientes que tengan mal control pues del colesterol, que tengan un HDL bajito, que tengan una tasa de filtración glomerular también baja y que además sean pacientes fumadores y que tengan diabetes, van a tener alta probabilidad de sufrir enfermedad cardiovascular a un periodo de 10 años. Lo mismo para las mujeres, ¿cierto? Si tienen estos factores, si no lo tienen, perdón, es menos probable que tengan enfermedad cardiovascular, pero si lo tienen es más probable que sufran cualquiera de las enfermedades cardiovasculares. Siguiendo, una de las cosas que más se recalca en la guía es que para la toma de presión arterial en el consultorio se sigan pues unos lineamientos claros y unas recomendaciones muy acordes para que la toma de la presión arterial salga de la mejor manera. Las recomendaciones que nos da la guía es que el paciente en al menos 30 minutos no haya pues consumido cafeína, no haya hecho ejercicio y no haya fumado. También que pues para la toma de la presión arterial se utilicen dispositivos avalados. Otra de la recomendación es que se utilicen brazaletes del tamaño correcto a la persona, como por ejemplo que no se utilice brazaletes pediátricos en pacientes adultos. Otra recomendación es que el brazo esté apoyado a la altura del corazón, como se puede ver en esta imagen, que el brazo está apoyado en esta mesa. La quinta recomendación es que el paciente esté relajado, que esté sentado en una silla, que no tenga las piernas cruzadas y que preferiblemente su espalda esté apoyada en un espaldar. Otra es que el paciente ni el médico deben hablar durante el periodo de la medición de la presión arterial. También pues la medición de la presión arterial debe tomarse en una habitación con temperatura controlada, una temperatura ambiente. Y otra recomendación, y la última que nos dan, es que se deben tomar por lo menos 2 mediciones en la consulta, con una diferencia de 1 minuto entre mediciones. La recomendación que nos da la guía para el diagnóstico de hipertensión arterial es que en la consulta se tomen por lo menos 2 mediciones, que estas 2 mediciones se promedien y que si en otra consulta estos 2 promedios de estas mediciones salen otra vez alteradas, se puede hacer ya un diagnóstico de hipertensión. Pero esto pues es algo que obviamente se deben primero hacer unos laboratorios y se deben hacer otras tomas de presión arterial que ya más tarde vamos a hablar. La guía pues también nos recomienda hacer unas pruebas de tamizaje para un diagnóstico nuevo de hipertensión arterial, ya que esto nos va a ayudar a evaluar de pronto el riesgo que tenga nuestro paciente, nos va a ayudar a evaluar la titulación de los medicamentos en el control que hagamos y también nos va a descartar causas secundarias de hipertensión arterial. Entonces, entre los laboratorios de rutina que debemos de tomar van a ser hemograma completo, electrolitos como sodio, potasio y calcio séricos. Vamos a tener que tomar una creatinina sérica con una estimación de tasa de filtración glomerular, obviamente según la ecuación de CK-EPI, que es la que más se está utilizando. También es necesario pues un perfil lipídico, una glucemia en ayunas o una hemoglobina glicosilada, una TSH,
un parcial de orina, una relación albúmina-creatinina y pues un electrocardiograma de 12 derivaciones. También la guía nos dice que es posible que podamos tomar más estudios adicionales si sospechamos daño a órgano diana. Entonces nosotros también podemos tomar lo que sería troponinas, péptidos natriuréticos cerebrales o ecocardiogramas si lo que sospechamos es un daño en el órgano diana. Por otro lado, también nos recomiendan hacer tomas de presiones arteriales fuera del consultorio, ya que estas tomas de presiones arteriales fuera del consultorio, tanto el MAPA, que es la toma ambulatoria de presión arterial, como las tomas en casa de presión arterial, que son como tal las tomas que nuestros pacientes se hacen en su casa y con dispositivos avalados obviamente, son importantes, ya que nos ayudan pues a monitorizar los pacientes, a mirar la titulación pues de la medicación y también nos van a ayudar de pronto a descartar otras causas como lo que sería la hipertensión arterial de bata blanca. Entonces estas tomas de presión arterial nos van a ayudar a determinar ya como tal el diagnóstico de hipertensión arterial. En esta tabla pues la guía nos dice la asociación que hay entre los valores de toma de tensión arterial en la oficina como la toma de tensión arterial en la casa, tanto en la casa como de manera ambulatorio, que es el MAPA. Entonces un ejemplo sería que pues para hacer un diagnóstico ya de hipertensión arterial tenemos que los valores que se asocian en la oficina obviamente van a ser de 130-80, un valor de presión arterial en casa va a ser también de 130-80, una toma en el MAPA, una hipertensión arterial va a ser de 130-80, una toma de presión arterial en el MAPA por la noche va a ser menor, ya que pues fisiológicamente las tensiones bajan durante la noche, entonces va a ser de 110-65, y que para diagnosticar una hipertensión arterial en un MAPA en un promedio de 24 horas va a ser un valor de 125-75. Estos van a ser los valores que se asocian. Por otro lado, pues también la guía nos dice que estas dos tomas de presión arterial fuera del consultorio van a ser muy importantes, que el monitoreo ambulatorio sí nos da más información de las tomas, ya que nos determina las presiones arteriales que tiene nuestro paciente durante un periodo de 24 horas y nos va a determinar tanto las bajadas como las subidas de hipertensión. Pero que también el monitoreo en casa nos va a ayudar mucho, ya que esta nos va a ayudar para evaluar resultados de la titulación y obviamente va a ser más asequible en países pues subdesarrollados y pues va a ser más implementable. Por otro lado, pues la guía nos da diferentes causas de hipertensión arterial, en las cuales vamos a tener causas muy importantes, que son causas relacionadas con factores de la ingesta dietética. Entonces allí pues vamos a ver personas que tienen hipertensión arterial por la mayor ingesta de sodio. Los que tienen pues entonces una baja ingesta de potasio también pueden tener hipertensión arterial, la menor ingesta de calcio y magnesio, menor calidad de la dieta, de pronto las personas que consumen muy poca fruta, muy poca verdura, proteínas y vegetales, y pues el consumo de alcohol están asociados a la hipertensión. Y pues también nos dicen factores no dietéticos como las variantes genéticas, el sobrepeso o la obesidad, la menor actividad física, trastornos del sueño como lo que sería el SOAP, y pues factores estresantes psicosociales, también como la contaminación del aire. Lo que nos dice la guía es que sí, las causas dietéticas son muy importantes, pero que también van a haber factores genéticos y factores que van a ayudar a favorecer la genética y que pues la persona contraiga una hipertensión arterial. La guía pues también nos define lo que sería la hipertensión arterial de bata blanca y la enmascarada. La hipertensión arterial de bata blanca son hipertensiones o tensiones altas que se presentan durante el consultorio, pero que en la casa pues prácticamente el paciente está teniendo presiones arteriales controladas. Y ya lo que sería la hipertensión arterial enmascarada son cuando el paciente tiene tensiones arteriales en el consultorio normales,
pero que en su casa o en su vida diaria sí maneja presiones elevadas. Entonces por eso se recomienda lo que serían las tomas de presiones arteriales fuera del consultorio para descartar tanto lo que sería una hipertensión de bata blanca como la enmascarada. Obviamente a una conclusión a la que llega la guía es que el efecto de bata blanca no se va a asociar con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, obviamente pues porque el paciente no está teniendo presiones arteriales elevadas a lo largo pues de su vida, mientras que la enmascarada sí se va a asociar a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. En el apartado de causas secundarias de hipertensión arterial tenemos que aproximadamente entre el 5 al 25% de los pacientes tienen causas secundarias de hipertensión. La guía nos recomienda que debemos aumentar los esfuerzos para diagnosticar estas causas y que pues estas causas se deben sospechar cuando el paciente presenta algunas de las siguientes características clínicas. Cuando el paciente tiene una hipertensión en estadio 2, se debe sospechar una hipertensión secundaria, de causa secundaria, cuando la hipertensión es resistente al tratamiento, cuando es de aparición repentina, cuando hay un aumento de la presión arterial en pacientes que previamente ya han sido controlados y tratados con terapia farmacológica, cuando hay una hipertensión de aparición temprana en una edad menor a 30 años, cuando hay una hipertensión diastólica en adultos mayores, o cuando hay un daño a órgano diana desproporcionado a la duración o la gravedad de la hipertensión. Se debe sospechar lo que sería causas secundarias de hipertensión. Otra recomendación que nos dice la guía es que cuando hayamos diagnosticado causas secundarias de hipertensión, se deben remitir a personal adecuado para el manejo pues, de estas causas. Algunas de las principales causas de hipertensión secundaria vienen siendo la apnea obstructiva del sueño, es la causa más prevalente. Después le sigue lo que sería el aldosteronismo primario. Después le sigue otras causas como la enfermedad renal crónica, el uso de drogas o alcohol o la hipertensión renovascular. Tenemos también otras causas poco comunes como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, el feocromocitoma, la coartación aórtica, el síndrome de Cushing, el hiperparatiroidismo primario, la hiperplasia congenital adrenal o síndromes de mineralocorticoides, que también pueden ser causas de hipertensión arterial. También tenemos que algunos medicamentos o sustancias me pueden elevar la presión. Entre ellas tenemos el alcohol, la cafeína, los descongestionantes como la fenilefrina, algunos suplementos herbáticos como lo que sería la apedra, o también algunas drogas recreacionales como lo que sería la cocaína o la metanfetamina. También pues tenemos algunas drogas como lo que son los antidepresivos, los antipsicóticos, algunos anticonceptivos orales, corticoides, inhibidores de la angiogénesis me pueden elevar también la presión arterial. La guía nos habla de unas causas muy prevalentes. Entre ellas tenemos pues la apnea obstructiva del sueño. En la apnea obstructiva del sueño nos dice que esta enfermedad debe tratarse con dos estrategias fundamentales, las cuales son estrategias para bajar el peso y el uso del CPAP, ya que en diferentes estudios se ha demostrado que el uso concomitante de estas dos intervenciones me pueden bajar la presión arterial sistólica hasta 8 milímetros de mercurio. ¿Listo? Por otro lado tenemos el aldosteronismo primario. El aldosteronismo primario es una enfermedad que se debe sospechar de pronto cuando los pacientes tienen, como ya se dijo, una hipertensión arterial resistente o cuando en algunos pacientes también se presenta la hipocalemia espontánea.
También se sabe que en adultos con estadio 2 de hipertensión se debe sospechar un aldosteronismo primario. Y pues por otro lado se sabe que el aldosteronismo primario va a tener mayores complicaciones o mayor riesgo de complicaciones, hasta 2 veces para insuficiencia cardíaca, hasta 2.8 veces para ACVs, hasta 1.7 veces para enfermedad coronaria y hasta 4 veces para fibrilación auricular. Otra cosa que nos dice la guía es que solo con que el paciente tenga una hipopotasemia espontánea no puede ser diagnóstico de aldosteronismo, ya que se presenta solo en el 25 al 50% pues, de los pacientes. Y también se sabe que la mayoría de los pacientes que tienen hipertensión estadio 2, casi en un 11 al 22%, pueden tener aldosteronismo primario. Por otro lado, pues el tamizaje del aldosteronismo primario o cómo se diagnosticaría sería pues con la medición de la concentración plasmática en aldosterona, la actividad de la renina y por la relación aldosterona-renina, que pues si da un puntaje mayor a 30 o también en umbrales de 20 a 30 se podría diagnosticar lo que sería el aldosteronismo primario. Y por último nos hablan de la estenosis arterial renal. La estenosis arterial renal es una enfermedad que pues en primer lugar se debe tratar con manejo médico, ya que pues tiene un alto riesgo de morbilidad y mortalidad. Si ya digamos estas terapias han fracasado, lo que se debe pensar, o pues es muy razonable pensar en lo que sería una revascularización mediante angioplastia percutánea de la arteria renal o pues una colocación de stent, tanto en pacientes con estenosis aterosclerótica como estenosis no aterosclerótica. Para todos los pacientes cambios en el estilo de vida y enfoques psicosociales, ya que estos cambios y estas intervenciones en el estilo de vida son importantes para reducir cifras en la presión arterial, para ralentizar la progresión de la presión arterial elevada, también me ayudan a reducir la cantidad de medicamentos y me pueden ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares y pues la mortalidad que estas acarrean. También nos recomienda que en pacientes que tengan hipertensión arterial estadio 1 se pueden implementar solo cambios en el cambio de hábitos del estilo de vida y no empezar pues con terapias farmacológicas. Estos cambios en los hábitos del estilo de vida se pueden hacer en un periodo de 3 a 6 meses y pues si ya se ven resultados obviamente seguirlos aplicando y no empezar una terapia farmacológica sino que solo con los hábitos del estilo de vida. Entonces las intervenciones que nos da la guía para cambios en los hábitos del estilo de vida son pérdida de peso. La pérdida de peso se tiene que hacer con una reducción sostenida del 5% del peso corporal en personas pues con índice de masa corporal altas o también con una reducción de 3 puntos del índice de masa corporal. Otra intervención pues es la dieta saludable para el corazón, que pues es la dieta DASH, en la cual el paciente va a aumentar el consumo de frutas, verduras, cereales integrales, productos lácteos bajos en grasa y pues con obviamente un contenido reducido en grasas saturadas y totales. Por otro lado, pues también debe haber una reducción de la ingesta de sodio con un objetivo óptimo de menos de 2.300 miligramos sobre decilitros. Pero pues el objetivo ideal siempre va a ser un límite pues inferior a 1.500 miligramos sobre decilitros. También pues obviamente se deben empezar a sustituir la sal de mesa por otros sustitutos que no contengan tanto cloruro de sodio. Se debe también aumentar la ingesta de potasio con un objetivo de 3.500 a 5.000 miligramos día. Esto se puede hacer pues con el consumo de alimentos ricos en potasio o pues también con el uso de suplementos farmacológicos. Por otro lado pues se debe reducir el consumo de alcohol,
Lo que recomienda la guía es una abstinencia total, pero pues obviamente habrán pacientes en los que esto no es posible, ya que pues tienen un consumo crónico de alcohol, y para estos pacientes pues se debe apuntar a una reducción de por lo menos del 50%. Y esto hace referencia a en hombres no más de 2 bebidas diarias, y en mujeres solo una bebida diaria. Otra intervención importante es pues la realización de ejercicio. La guía nos dice que se debe hacer tanto ejercicio aeróbico como de resistencia también isométrica. El ejercicio aeróbico pues entonces se va a hacer en un lapso de 90 a 150 minutos semanales, con una elevación de la reserva de la frecuencia cardíaca por arriba del 65 al 75%. También pues nos dice que la resistencia dinámica son ejercicios de fuerza, en donde se va a hacer de 90 a 150 minutos semanales, y se van a hacer por lo menos por sesión 6 ejercicios con 3 series por ejercicio, 10 repeticiones por serie. Y ya la resistencia isométrica va a ser ejercicios como de calistenia, en los cuales el paciente va a hacer sesiones de 2 minutos 4 veces, en donde va a descansar por serie 1 minuto. Otras medidas que han tenido pues buena evidencia es la meditación que puede hacer la persona. Obviamente estas meditaciones se deben hacer con un profesional, se deben hacer por lo menos 2 sesiones diarias, con una duración mínima de 20 minutos al día. Y pues también otra intervención es el control de la respiración, los cuales se pueden hacer con dispositivos pues para disminuir la respiración a menos de 10 respiraciones por minuto durante 15 minutos en el día. Ya para la terapia farmacológica, lo que nos recomienda la guía es que se inicien y se evalúen estas terapias farmacológicas con herramientas de predicción de riesgos para enfermedades cardiovasculares, como lo que sería la herramienta Prevent. Esto pues para mejorar los resultados. Lo que nos dice también es que para pacientes que solo tengan niveles altos de presión arterial, se debe comenzar con la terapia farmacológica cuando tengan un estadio 2 de hipertensión, o sea, valores mayores o iguales a 140 milímetros de mercurio. Pero por otro lado, en pacientes que ya tengan comorbilidades o donde los cambios en los hábitos del estilo de vida no han servido, se puede empezar la terapia farmacológica cuando estos pacientes tienen rangos en estadio de hipertensión 1, o sea, rangos de mayor o igual a 130 milímetros de mercurio sobre 80 milímetros de mercurio. Se debe iniciar la terapia farmacológica. La recomendación siempre es iniciar con medicamentos de primera línea, en los cuales encontramos los diuréticos tipo tiacidas. Recordarse que pues la guía ya no hace la diferenciación de diuréticos tiacídicos y parecidos a las tiacidas, sino que solo dice diuréticos tipo tiacidas. Otro medicamento de primera línea pues son los bloqueadores de canales de calcio de hidropiridínicos de larga acción, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores de los receptores de angiotensina. Estos son medicamentos que se tienen como de primera línea. Entre los medicamentos pues que más se utilizan tenemos los tiacídicos, tenemos la clortalidona con su dosis usual y su rango pues máximo, tenemos la indapamida. Entre los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina tenemos el enalapril, el captopril. Por otro lado pues también entre los antagonistas de receptores de angiotensina tenemos el losartán, el irbesartán, que son medicamentos que se utilizan muchos. En los bloqueadores de canales de calcio tenemos el amlodipino, la nicardapina, que son medicamentos que se utilizan. También la guía nos deja consignado otros fármacos que se utilizan ya como tercera o cuarta línea, o que pues se utilizan en algunos casos en específicos. Entre los más comunes tenemos pues los diuréticos de asa como la furosemida, los
bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos, en donde podemos encontrar el diltiazem y el verapamilo. Tenemos también los antagonistas de la aldosterona, como lo que sería la espironolactona. También bloqueadores de beta cardioselectivos, como el bisoprolol, el atenolol, etc. Por aquí tenemos otros medicamentos de importancia, como los alfa-1 bloqueadores, los inhibidores directos de la renina, como los vasodilatadores directos. Y pues en realidad no me voy a detener acá, les voy a dejar la tabla para que puedan verla en una manera más detallada. Ya lo que habla la guía de la terapia combinada es que se debe empezar para pacientes que se encuentren en un estadio 2 de hipertensión arterial. Lo que recomienda es la iniciación de esta terapia combinada, preferiblemente en combinaciones de una sola píldora. Entonces aquí diferente evidencia respalda pues el uso de medicamentos en combinación, tanto que actúen en bloqueadores del sistema renina-angiotensina, aldosterona, y con una combinación de diurético tipo tiazida o un bloqueador de canal de calcio dihidropiridínico. Entonces, entre las combinaciones pues más comunes tenemos aquí el captopril más hidroclorotiazida y el enalapril más hidroclorotiazida. Otras combinaciones comunes pueden ser el valsartán amlodipino o el telmisartán amlodipino, que son combinaciones que se ven mucho en nuestro medio. Por otro lado, pues también la guía nos dice que para pacientes con hipertensión estadio 1 se puede iniciar con una terapia escalonada, no tanto con una terapia pues combinada como se empieza en estadio 2, en donde se pueden empezar con medicamentos de primera línea, irse pues titulando a dosis máximas y secuencialmente pues adicionar diferentes medicamentos, ya sea otros de primera línea o de segunda línea. La guía pues también nos dan unas estrategias para la mejor adherencia al tratamiento en todos los pacientes. Obviamente pues se debe hacer una consolidación de las dosis, se debe ir titulando la medicación hasta una dosis que de verdad le sirva al paciente. Lo que recomienda es lo que hemos venido diciendo, la combinación de píldoras, terapia combinada, pues para que el paciente no tenga que tomarse tantas pastillas o píldoras al día. Se debe pues también educar muy bien y capacitar a todos los pacientes, siempre con una persona pues capacitada. Se debe hacer también un monitoreo y retroalimentación al paciente de lo que se esté haciendo. Se debe pues también hacer unas decisiones compartidas con el paciente, que el paciente sea artífice de su tratamiento. También pues obviamente el paciente debe tener recordatorios de los medicamentos como alarmas para que él sepa a qué horas debe tomarse el debido medicamento. Y pues también una estrategia para la adherencia muy importante es la reducción del estrés e intervenciones de autogestión. La guía nos da pues unas metas para pacientes con hipertensión. Entonces, lo que nos dice la guía es que prácticamente los pacientes se deben llevar a una meta menor a 130 milímetros de mercurio. En la sistólica, en lo posible, una dieta menor a 120 milímetros de mercurio, y en la diastólica a una meta menor a 80 milímetros de mercurio. Esto obviamente pues no va a ser posible en todos los pacientes, ya que pues van a haber algunos pacientes en donde su calidad de vida va a ser muy limitada, o simplemente porque la tolerancia al tratamiento pues va a ser muy baja. Entonces estas metas sí pueden subirse un poquito más. El logro del objetivo pues de las presiones arteriales debe basarse en un promedio de 2 lecturas en 2 visitas al consultorio, para determinar pues si hay una mejoría o no en lo que sería pues el tratamiento. Lo que se sabe o lo que se ha visto es que con estas metas van a haber muy pocos casos de hipotensión y van a haber muy pocas anomalías electrolíticas. Entonces son metas seguras que podemos aplicar como tal en nuestros pacientes. Y ya para la evaluación
se va a hacer de 2 a 4 semanas con laboratorios de panel metabólicos y obviamente la tasa de filtración glomerular para pues evaluar riesgos, y pues estos laboratorios se deben hacer después del inicio de la terapia y después de una titulación del medicamento para evaluar cómo está funcionando. En comorbilidades, lo que nos recomiendan es que en el caso de la diabetes, en la diabetes tipo 2, utilicemos los medicamentos normales de primera línea, como los medicamentos tipo tiazidas, los bloqueadores de canales de calcio, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los bloqueadores de receptores de angiotensina. Pero que ya en pacientes que tienen tanto diabetes, hipertensión y además tienen enfermedad renal, y pues tengan tasas de filtración glomerular por arriba de 60 mililitros minutos en 1.73 metros al cuadrado y una albuminuria pues marcada, se utilice los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los bloqueadores de los receptores de angiotensina. En enfermedad coronaria crónica, lo que se recomienda es la utilización principalmente de los IECA, de los ARA2 o pues de beta bloqueadores. Y en insuficiencia cardíaca, la recomendación pues obviamente va a ser en el caso de enfermedad de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, es primero tratar la enfermedad, entonces intensificar la terapia guiada por pautas y maximizar las dosis toleradas. Ya en el caso de enfermedad renal crónica, para pacientes que pues tienen una enfermedad renal y un estadio o pues una tasa de filtración por arriba de 60 y una albuminuria pues también marcada, lo que se recomienda es la utilización de medicamentos como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los bloqueadores de receptores de angiotensina en primer momento. La hipertensión resistente en la guía se define como una presión arterial por encima de los objetivos, o sea, por encima de las metas, y que a pesar de que se están utilizando más de 3 medicamentos, no se están cumpliendo las metas. Entonces aquí la guía nos deja como tal una secuencia de lo que hay que hacer para tratar la hipertensión arterial resistente. Entonces lo primero que hay que hacer es confirmar la resistencia al tratamiento. Entonces eso lo confirmamos pues con mediciones de presión arterial en nuestro consultorio y pues con la determinación de que el paciente ya se están tomando 3 medicamentos, ¿cierto? Y que esos 3 medicamentos no le están sirviendo. Aquí hay que tener en cuenta es que ya el próximo paso de lo que hemos venido hablando es, además de la terapia combinada, es adicionarle otro medicamento de primera línea. Entonces aquí en este caso pues el paciente de pronto ya tenía una terapia combinada con IECA y tiazido y diurético tiazido y se le adicionó pues un bloqueador de canal de calcio. Lo otro que hay que hacer es entonces descartar una pseudo resistencia. Entonces hay que mirar y evaluar si las mediciones en la consulta están siendo bien tomadas, si el paciente está cumpliendo verdaderamente pues con el tratamiento y con la toma pues de la medicación, y pues también se debe descartar una pseudo resistencia con mediciones de presión arterial pues en la casa, ya sea pues con el mapa o con las tomas de presión arterial en el hogar. Por otro lado pues se deben identificar pues también factores que me pueden contribuir a un aumento de la presión arterial. Se deben pues suspender o minimizar las sustancias que esté utilizando el paciente y que interfieran en la alza de la presión arterial. Se deben detectar pues también si hay causas secundarias de hipertensión, y por último ya se debe empezar a maximizar el tratamiento farmacológico de la siguiente manera. En primer lugar pues se debe maximizar las terapias con los diuréticos, o sea llevar a máximas dosis. Si de pronto el paciente está utilizando una hidroclorotiazida, cambiárselo si es posible a
una clortalidona o a una indapamida, preferiblemente clortalidona, ya que pues tiene mejor evidencia y tiene mejor eficacia, ya que la indapamida, para tener los efectos de la clortalidona, va a necesitar de unas dosis pues un poco más altas. Después de esto, de que ya se ha maximizado la terapia con los diuréticos, y si no hay cambios y si no se ha llegado a metas de la presión arterial en nuestro paciente, se puede añadir un cuarto medicamento, que es la espironolactona, ¿cierto? Este medicamento solo se debe utilizar para pacientes con una tasa de filtración glomerular estimada mayor al 45%. En el caso de que el paciente tenga una hipertensión, una tasa de filtración glomerular, menor al 45%, y que el paciente esté cursando por una enfermedad renal crónica estadio 4 o superior, se debe utilizar más que todo los diuréticos de ASA, como la furosemida. Si ya como tal, después de estos pasos, no se ha mejorado la presión arterial, se pueden añadir agentes con diferentes mecanismos de acción, como lo que sería beta bloqueadores, fármacos simpaticolíticos centrales o bloqueadores de canales de calcio dihidropiridínicos. Si después de esto tampoco ha funcionado, el último paso que podemos hacer nosotros es añadir vasodilatadores potentes. Y si después de esto, pues como tal, no ha servido ninguno de los medicamentos, la recomendación es derivar pues a un especialista, pues para que pueda de pronto tratar causas secundarias o pues para que trate esta hipertensión arterial resistente. Una de las recomendaciones de que da la guía es que si nada de los medicamentos ha funcionado y si el paciente sigue por arriba de metas, es la enervación renal, que es ya como a lo último que van a llegar nuestros pacientes. Y pues para la enervación renal se deben tener dos consideraciones. Entonces se va a practicar en pacientes que tengan que tengan hipertensión en estadio 2, o sea, no controladas, y que además de la terapia farmacológica pues siguen ese estadio 2. Entonces aquí vemos que ya se le ha aplicado pues digamos la terapia con 4 medicamentos, tanto como con IECA o con ARA2, más bloqueador de canales de calcio, más diuréticos tipo tiazida y la espironolactona. Si ya con esto nada sirve, se podría considerar una enervación renal. También se puede considerar en pacientes con hipertensión estadio 2, pero que no toleran el tratamiento de hipertensión arterial resistente o no se pueden llevar a dosis óptimas. También se consideraría una denervación renal. Por otro lado, pues tenemos algunas contraindicaciones que pues no podrían ser efectiva la denervación renal. Ahora pues por último vamos a hablar del manejo de las complicaciones. Entonces tenemos que para adultos que tengan de pronto antecedentes de hipotensión ortostática, siempre se debe hacer pues un manejo guiado por metas, de lo que ya hemos venido hablando anteriormente, ya que pues esto nos ayuda mucho a reducir la hipotensión ortostática sintomática. Por otro lado, pues también se ha visto que existe evidencia emergente de que aunque el paciente tenga hipotensión ortostática, esto no va a reducir las ganancias del tratamiento antihipertensivo, o sea que se debe hacer el tratamiento antihipertensivo, ya que esto es lo que de verdad nos va a ayudar a disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular. No importa si tiene hipotensión ortostática. Lo que recomienda la guía entonces es hacer una evaluación exhaustiva en estos pacientes con hipotensión ortostática, y se debe hacer pues entonces evaluaciones se deben hacer evaluaciones cuando de pronto se ha iniciado un tratamiento o cuando se ha agregado una nueva clase de tratamientos, evaluaciones periódicas. Y pues ya para el tratamiento de una complicación muy frecuente, que es lo que sería una emergencia hipertensiva o una hipertensión severa, que es lo que antes se llamaba una urgencia hipertensiva, se debe hacer de la siguiente manera. Bueno, entonces primero vamos a ver las diferencias que hay entre las dos. Se define emergencia hipertensiva como una elevación de la presión arterial grave por encima de 180
sobre 120 milímetros de mercurio que se asocian con un daño a órgano diana. Y tenemos que la definición de hipertensión severa va a ser la misma, elevación de la presión arterial, o sea, por arriba de 180-120 milímetros de mercurio, pero sin evidencia de daño a órgano diana. La emergencia hipertensiva sí va a tener daño a órgano diana. La emergencia hipertensiva pues se asocia a altas tasas de mortalidad hospitalaria y de morbilidad y mortalidad cardiovascular. Y lo que se conoce como daño a órgano diana básicamente van a ser estas enfermedades que se ven acá. Van a haber entonces insuficiencia cardíaca aguda, edema pulmonar, trastornos neurológicos como encefalopatía, hemorragia intracraniana, accidente cerebrovascular isquémico agudo y lesión renal aguda, siendo pues la de menor frecuencia la disección de la aorta, pero que pues se puede presentar. Otra de las diferencias es que la emergencia hipertensiva se debe bajar la presión rápidamente con medicamentos ya sea parenterales o orales. Y esta es la diferencia con la hipertensión severa, que pues no debe someterse como tal a una reducción agresiva de la presión arterial a corto plazo, ni pues debe recibir tratamiento antihipertensivo parenteral para bajar rápidamente la tensión. Esto no se debe hacer en hipertensión severa. Y pues aquí tenemos como tal un algoritmo muy bonito en el que nos ayudan pues para tomar decisiones clínicas en el caso de ya sea hipertensión, emergencia hipertensiva o hipertensión severa. Entonces vemos que cuando tenemos este criterio de elevación de la presión arterial, lo primero que tenemos que saber es si hay daño a órgano diana. Si hay daño a órgano diana, obviamente lo vamos a categorizar como emergencia hipertensiva. Rápidamente se debe admitir el paciente a UCI. Aquí pues tenemos que determinar la causa. Si el paciente tiene una disección aórtica o tiene una crisis de un feocromocitoma, se debe reducir rápidamente la presión arterial. En el caso de una disección aorta, se debe reducir en menos de una hora a una tensión arterial sistólica menor de 120 milímetros de mercurio, y es una crisis de un feocromocitoma, se debe reducir a una tensión arterial menor a 140 milímetros de mercurio en la primera hora. Pero si no es el caso de una disección aórtica o una crisis, se debe reducir la presión arterial de la siguiente manera. En la primera hora se debe reducir un 25%, en las primeras 6 horas se debe bajar a una presión arterial menor de 160 a 100 sobre 100 a 110 milímetros de mercurio. Se deben cumplir estas metas, y ya entre las 24 y 48 horas siguientes el paciente debe tener una presión arterial controlada. Si es el otro caso en donde pues el paciente no tiene daño a órgano diana, se debe catalogar como una hipertensión severa. Aquí vamos a determinar si el paciente se queda en observación o si el paciente se puede ir pues ya para la casa y manejarse de manera ambulatoria. Después de la observación se debe manejar entonces, se debe decidir, si el paciente se va a quedar hospitalizado para manejar de pronto otra causa, otra comorbilidad, o si el paciente se puede ir para la casa con indicaciones de tratamiento. Aquí lo que nos dicen es que para la hipertensión severa no se debe bajar rápidamente la presión arterial, ni utilizar terapia parenteral para bajar la presión. Si por otro lado pues ya decidimos que el paciente se va para la casa, tenemos que entonces titular la medicación de nuestros pacientes, intensificar de pronto esta terapia farmacológica, y se haría pues un control a las 4 semanas. ¿Listo? Como para el paciente que se fue para la casa, como para el que dejamos en observación, para evaluar los resultados. Aquí pues tenemos algunos medicamentos que se utilizan parenterales para las emergencias hipertensivas. Entre los más conocidos tenemos los bloqueadores de canales de calcios dihidropiridínicos como el nicardapina y la clavadipina. Tenemos vasodilatadores dependientes de óxido nítrico como el nitroprusidato de sodio y la nitroglicerina. Tenemos bloqueadores adrenérgicos antagonistas selectivos como el esmolol, bloqueadores adrenérgicos antagonistas combinados como de los receptores alfa 1 y beta, los cuales no van a ser selectivos, como la betalol.
Y también tenemos que la guía nos recomienda la utilización de medicamentos dependiendo pues la comorbilidad o dependiendo pues la causa de la emergencia hipertensiva. Entonces tenemos que para una disección aórtica la droga preferida a utilizar es el esmolol más el labetalol. En el caso pues de un edema de pulmón agudo se utiliza más que todo la clavadipina y la nitroglicerina. En síndromes coronarios agudos lo que se utiliza es esmolol, labetalol, y en lesión renal aguda la clavadipina y el nicardipino. Aquí pues tenemos otras causas de emergencia hipertensiva y su respectivo medicamento a utilizar para que lo puedan ver mejor. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero que el video haya sido ameno para ustedes. Y no olviden por favor seguirme en mis redes sociales. Me encuentran tanto en Instagram como en TikTok como med.drjairo. Muchas gracias y que tengan un buen resto del día.